verdad que el tema que nos ocupa hoy es un tema realmente bonito y que espero que lo puedan disfrutar en parte como lo disfruté yo mientras estaba preparando este tema que creo que es apasionante. ¿Qué diría Platón sobre el amor hoy? Yo ya de entrada puedo decir que no lo sé, ¿vale? Voy a decir esto primero porque él no está aquí y posiblemente tendría algo que decir y posiblemente mucho mejor que yo. Pero, por otra parte, veremos que nuestras limitaciones para poder entender lo que Platón diría son muchas, aunque tampoco podemos decir que no sepamos nada. Hay un gran material y un bellísimo material que Platón lega a la humanidad y que nos va a servir de base. Y en este tema creo que es conveniente empezar viendo la figura excepcional de Platón. Creo que necesitamos, para poder comprender parte de sus ideas, ubicarlo en el tiempo, en su espacio temporal, qué legó a la humanidad, y aunque sea brevemente esto, parece imprescindible. Estamos hablando de uno de los pensadores, o el pensador, para muchos tal vez el más grande de toda la historia de la humanidad. Muchos pensadores vienen a decir que después de él no creamos que hemos descubierto muchas cosas en filosofía. Sea o no sea verdad, sigue siendo una referencia. Y todos nosotros, los que estamos aquí, precisamente, aunque no lo creamos en nuestra manera de pensamiento, le debemos muchas cosas a Platón. Esto es una cosa interesante. Estamos hablando de un personaje que nace en el 427, en una época curiosa de la Grecia. Un personaje que a los 29 años ve morir a su maestro, a Sócrates, condenado por Atenas, precisamente por una de las cosas más surrealistas y más injustas de la humanidad. Sócrates es acusado de corruptor de la juventud, de crear nuevos dioses, y a la vez es el pensador más querido de la ciudad. Y nadie quiere que muera, pero realmente, condenado por un tribunal religioso, en este caso, se lo condena a muerte. Esto yo creo que a Platón, de alguna manera, entendido así, que Platón es afectado tremendamente por este hecho. Un personaje que funda una escuela, y como decía Juan, hoy en este año nosotros vamos a tratar de rendirle un homenaje, porque hace 2400 años que se funda una institución que durante siglos va a estar abierta, que va a permitir la educación al ser humano. Una especie de universidad hace 2400 años. Esto es un logro de la humanidad, y es un logro precisamente de Platón. Es un personaje que, como veremos, no se queda en lo contemplativo. No es un pensador que piense algo para que la gente lo haga. Esto es muy propio de nuestro tiempo, pero no es el tiempo en el cual los pensadores pensaban de una manera y vivían las cosas de una manera distinta. Ellos trataban de ser consecuentes, y Platón va a ser uno de estos personajes que trata de poner en práctica sus ideas. Se juega la vida varias veces para tratar de hacer un mundo mejor. Y esto es algo que también es bonito de recordar. Hablar de Platón es hablar de uno de estos personajes que inciden en toda nuestra manera de pensamiento, de manera invisible, aunque no lo creamos. Nosotros hemos copiado y hemos sido educados en base a esta serie de ideas. Es el pensador que nos habla del mundo inteligible, del mundo de las ideas. Y esto es interesante porque tal vez alguien lo dijo antes, seguro, pero nos queda reflejado a través de su obra. Uno podría preguntarse por qué una silla es igual a otra silla y por qué podemos hacer las sillas iguales. ¿Por qué podemos hacer dos coches iguales? ¿Por qué existe una palmera y otra palmera que se parece a la primera palmera? ¿Por qué existen las rosas? ¿Son todas las rosas iguales o parecidas? Esto Platón lo resuelve de una manera muy sencilla, muy metafísica, realmente curiosa, es para reflexionar, porque dice que más allá del mundo físico existe un mundo inteligible, un mundo metafísico, más allá de la física, donde están las ideas. Este mundo de las ideas es más real que el mundo sensible, que el mundo físico. Esto ya lo choca. Ustedes están tocando la silla, lo están sintiendo, están tocando la silla. Esta silla es real. ¿Es más real la silla
o la idea de la silla. Platón dice que es mucho más real la idea que la silla. Porque el concepto de realidad va unida siempre al tiempo. Aquello que perdura y que no cambia en apariencia es más real que aquello que cambia. Cuanto más se participa, cuanto más se mantiene en el tiempo, hay un sentido de realidad mayor. Lo real es aquello que fue, que es y que será. Y siempre será lo mismo. Si algo es y no es real, es una ilusión. De tal manera, ustedes tienen que ver que la silla que están viendo responde a un diseño de una silla. Y este diseño de una silla, a su vez, responde a una idea universal. Silla, que vale para esta y para cualquier silla en la cual nosotros nos podamos sentar. De tal manera, Platón dice que estamos dos veces alejados de la realidad, pues vemos la sombra de lo real. No quiero liarme con esto, pero quiero que entiendan que eso está explicando que hay, además de un mundo físico, un mundo que va más allá de la física, donde residen una serie de ideas que son universales y que inciden directamente en el mundo físico. La materia se acomoda, es influenciada por el mundo de las ideas y en mayor o menor medida se aproximan a ese arquetipo, a esa idea, y van alcanzando una mayor realidad o un nivel de perfección. Esto es importante luego para poder entender su teoría del amor. Hay que ubicar también el espacio y el tiempo, sobre todo el tiempo y las creencias en las cuales pues, se desenvuelve Platón. Platón, como todo ser humano, también es hijo de su tiempo. Y para explicar los conceptos se vale de términos que son comprensibles, que él mismo ha sido educado en esos términos y él utiliza para poder volcar toda su filosofía. Para poder entender los conceptos, él habla con mitos, habla con dioses que inciden directamente en la vida cotidiana, pero esto hay que ubicarlo también en un espacio temporal y cultural. Para los griegos no existía una forma de ser creyente o ser ateo, no había esa posibilidad, todo el mundo era creyente. La gente era buena o mala, pero creyente, no había posibilidad, todo el mundo creía en la divinidad, en los dioses. Esa religión griega, helénica, dibuja unos dioses que son tremendamente humanos, cercanos. Es como si estuvieran mucho más cerca de nosotros, no en la concepción de la divinidad de las religiones posteriores, las monoteístas, donde nos plantean un Dios tremendamente elevado, en el cual el ser humano casi no tiene posibilidad de poder acceder, de poder compararse. Los dioses griegos hablan de fuerzas de la naturaleza, el viento, el agua, la tierra, pero también hablan de facultades psicológicas. Hablan del amor, como hablan de la guerra, como hablan de los distintos, digamos, los distintos impactos de distintas situaciones que se dan en la vida cotidiana y que ellos divinizan en el sentido de acercarnos una realidad que no es puramente física, que es una realidad psicológica, tremendamente pedagógica y que nos permite poder entender nuestra realidad interior. Hablamos de Platón como ese personaje que se vale de los símbolos, que se vale de la mitología y que habla de tremendos, digamos, de mitos que son universalmente conocidos y que son importantes también para nuestra manera de pensamiento. Habla de la posibilidad del ser humano de alcanzar esa perfección, la teoría del conocimiento. Nos habla del mito de la caverna, de cómo el ser humano puede reflexionar sobre su propia realidad, puede preguntarse si está viviendo en un mundo real o tal vez no es tan real, lo parece pero no lo es. De un grado de conocimiento que puede estar influenciado por la opinión, por una imaginación desbocada, por las creencias, por la fe, pero que no es un conocimiento real. Tampoco es irreal, pero no es un grado de conocimiento absoluto. Yo creo que más allá de aquí hay una habitación. Yo lo creo, pero no lo sé. Es una creencia. Yo creo que deberíamos hacer esto con la economía. Lo creo, pero no lo sé. ¿Entendemos? Esto es un grado de conocimiento
El mundo de la opinión para Platón es todo aquello que va desde la ignorancia hasta la sabiduría. Todo ese intervalo es la opinión. No es mentira, pero tampoco es verdad. Y es un grado del saber. Hay un grado superior del saber, el conocimiento razonado. Hoy diríamos un conocimiento científico, universal. Nos da leyes que son universales. Se entiende en base a la razón, no por opinión, no por creencia. Se puede comprobar que eso es así, aquí, en cualquier lugar del universo. Es un grado superior porque no procede por la creencia ni por la fe, sino científicamente se puede comprobar. Eso es un grado superior. Pero él dice, y esto no siempre es fácil de explicar, que hay un grado superior de conocimiento, que es la homoiesis, llegar al nous, una especie de intuición que se da y que es superior al conocimiento razonado. Hay que superar también una etapa racional para poder alcanzar el bien en sí, la belleza en sí, a Dios en sí, bajo su punto de vista, la totalidad. No se alcanza con la razón. Esto lo puede entender un poeta, muy fácil. El poeta no siempre es capaz de plasmar en su poesía todo lo que es capaz de vivir. Un músico puede captar una armonía muy superior que luego intenta poner en un pentagrama y que no va a poder captar todo lo que él siente y todo lo que él ve. Un místico puede ver a Dios, pero le es imposible poder explicarlo. Le faltan palabras. Todos hemos vivido el amor de una u otra manera y nos resultaría difícil encontrar las palabras adecuadas para poder transmitir nuestra vivencia. De tal manera, estos 3 grados, o esa progresión de nuestro conocimiento, desde un conocimiento vulgar hasta un conocimiento superior, Platón lo establece. Establece incluso un método de cómo llegar a todo esto. Esto nosotros también lo hemos heredado, forma parte de nuestra cultura. Tal un poco olvidada, pero está dentro de nuestra cultura y es interesante por rescatarlo. Es un personaje que no solamente, como decía, se queda en el mundo de la especulación, en un mundo de la teoría, de lo que sería bien que se viviera. No es un hombre que se brinda, por decirlo de alguna manera. Él se juega la vida por hacer un mundo nuevo y mejor. Él habla de cómo construir un estado perfecto, en el cual la justicia se pudiera establecer, en el cual el ser humano tuviese las mejores condiciones como para poder desarrollarse a sí mismo sus mejores facetas. Un estado justo que permitiera la convivencia, que permitiera que cada uno desarrollara sus propios sueños, y que está establecido en 2 libros fundamentales, la República y las leyes. Él escribe este libro. Dice que se escribe precisamente para que Atenas no volviese a atentar contra los filósofos. Trata de hacer un mundo que estuviese regido por la sabiduría y que precisamente serían los filósofos los más adecuados como para poder hacer ese papel político. Pero él no lo deja en el mundo de la teoría, él trata de ponerlo en práctica. Ustedes saben que gracias a un amigo, a Dion, otro filósofo de Sicilia, concretamente de Siracusa, es invitado para tratar de educar al tirano de Siracusa, Dionisio I, para tratar de instruirle y que haga con el Estado, con el Estado siracusano, que pueda hacer directamente su república, sus ideas, donde ahí se pueda establecer un mundo más justo. No le sale. No le sale a la primera, no le sale a la segunda con su hijo Dionisio II, ni a la tercera con Dionisio II. No solamente no le sale, se juega la vida en las 3 ocasiones. La primera, Dionisio I le quita todo el dinero, lo mete dentro de un barco y lo manda de vuelta para Atenas. Ustedes recordarán que cuando estaba llegando a Atenas, por alguna cuestión que no se sabe, llega a la isla de China, que en ese momento está en guerra, en franca oposición a Atenas, y lo cogen como esclavo, nada menos. Y que precisamente otro filósofo, el que lo reconoce como esclavo, lo compra y lo devuelve a Atenas. Dice la leyenda que precisamente con ese dinero que Platón quiso devolverle y que este personaje no quiso recibir nunca, funda la academia. Se va a las afueras de Atenas y coge unos terrenos que estaban consagrados a un héroe, Academos, y de ahí viene la palabra academia. Nosotros vemos que Platón
de las ideas no es un mundo deshumanizado, es una filosofía del ser humano. Él trata de buscar las esencias, pero sobre todo para mejorar a la humanidad. Un personaje extraño, no siempre conocido, porque aunque tenemos mucha documentación de él, que nos llega a través de los diálogos, hay muchas partes de su vida que no se conocen. Se reconocen 2 viajes, además de los 3 que he citado, 2 viajes, uno a Cirene, en el que se reunió con grandes filósofos, y otro a Egipto, del que no se sabe absolutamente nada. La leyenda quiere que él fue iniciado en los misterios egipcios. Esto de los misterios es misterioso, pero en su tiempo ustedes saben que había escuelas de misterios también en la era y que la gente tenía acceso a un tipo de conocimiento que no estaba al alcance de los que no eran iniciados, ¿vale? Poco sabemos de esto, pero sí sabemos de sus influencias, de los presocráticos, que fue capaz de dar gran parte de su fortuna por un solo libro que quedaba de Pitágoras, y que era un consagrado, digamos, a la búsqueda de la verdad. Era un auténtico filósofo, un amante de la sabiduría, y no un amante de la sabiduría teórica, sino de encontrar la clave, la solución para que el ser humano pueda encontrar un mundo mejor y pueda ser mejor él mismo. Esto sigue vigente. Desde aquel entonces y hasta nuestros días sigue habiendo gente que busca la verdad y que busca ser mejor y que busca ayudar al mundo. Y esto es una energía que yo creo que, de cierta manera, ni ha mermado, no sigue siendo, no es mayoritaria, no lo era en su tiempo y sigue siendo minoritaria, pero que merece ser, pues de alguna manera, resguardada, merece ser como promovida en este caso. De ahí la importancia que tengamos este tipo de charlas, este tipo de conmemoración, y que no se puede olvidar nunca este tipo de obras y de personajes tan escasos a lo largo de la historia. Una vez hecho una pequeña idea en el marco en el cual se mueve Platón y la figura de Platón, creo que es el momento de meternos en esto de lo que Platón diría sobre el amor. Insisto que no sé lo que diría, porque además nosotros, a la hora de buscar el concepto platónico del amor, tenemos que estar limitados a lo que se expresa en los diálogos de Platón, en sus cartas. Pero recuerden que toda la obra escrita de Platón era lo que nosotros tenemos, y era lo único lo que se utilizaba para los estudiantes de la academia en su etapa inicial. Tenían que conocer los diálogos de Platón, todos los libros escritos tenían esa función, pero era solamente la formación inicial. Después, Platón no utilizaba un soporte escrito, utilizaban los llamados diálogos. De ahí también que sus propios libros tengan un formato de diálogo. Es muy posible que sus diálogos hablaran sobre los diálogos escritos, pero no lo sabemos. Y sus diálogos estaban años y años y años con el maestro. No sabemos qué es lo que decía y cuál era ese tipo de instrucción. Ni lo sabemos incluso de sus propios discípulos. Aristóteles, nada menos uno de sus grandes discípulos, que también va a utilizar este sistema de enseñanza. Los peripatéticos. De alguna manera, y con todas estas limitaciones, cuando nos metemos en la obra de Platón, yo me he basado para este trabajo fundamentalmente en 2 obras, 3, pero 2 obras fundamentales: el Fedro y sobre todo el Banquete. Les invito a meterse en internet, en YouTube, y ver la película del Banquete. A todo el mundo que lo veo se lo digo, está en 6 partes de 10 minutos. No sé si alguien la encuentra, pero es una auténtica delicia, una producción francesa, se emitió por la 2 y está subtitulada, pero es una auténtica delicia, es una película preciosa, es para disfrutar. Pero los conceptos del amor o las ideas de Platón no están exclusivamente en estos libros. Prácticamente toda la obra de Platón, por su manera de expresión, los diálogos son humanos. No se puede hablar del alma sin hablar del amor, no se puede hablar de la justicia sin hablar del amor, y en cada uno de los tratados va utilizando y va atacando un retazo por aquí, otro por allá, aunque queda más o menos reflejado, como hemos hecho, en el Fedro y en el Banquete. Aquí se le puede ocurrir definir el amor
como una locura. A Platón. No sé si yo preguntara a cada uno de ustedes qué es el amor. La verdad es que en esto me gustaría que uno reflexionara. Quisiera que uno haga algunas preguntas. Porque de verdad necesitamos saber qué es el amor. ¿Acaso ustedes no saben lo que es el amor? Platón diría incluso que cada uno de ustedes lo sabe. Porque hay un conocimiento innato. Hay algo en nuestro interior que nos hace saber las cosas a priori. Pero, ¿qué tendríamos nosotros que aprender del amor? 2400 años después, en plena época de la información, internet, teléfono, con acceso a toda la información del mundo, el mundo de las relaciones, las redes sociales. ¿Qué necesitamos saber nosotros del amor? En principio parecería que nada. El amor parece ser que está claro, es eso que surge en el ser humano, ¿no? Que te pone, o sea, mariposas en el vientre o en la cabeza, que te hace escribir poesía, que te hace soñar, ¿no? Que sube y dispara las hormonas. Todo eso es el amor. ¿Quién nos tiene que contar alguien sobre el amor? A priori, podríamos decir que no mucho, pero es posible que sí, que haya algo. Sin embargo, podríamos ver que Platón aborda primero este tema de una manera curiosa, me parece interesantísimo cómo lo aborda. Dicen que el amor es una forma de locura. Y Platón distingue dos formas de locura. Una, como una especie de enfermedad del alma, la mala locura. Una enfermedad, podríamos llamar, psíquica en nuestros días. Él atribuye la causa de esta forma de locura a la ignorancia. Las dos enfermedades del alma, recuerdan, era la ignorancia y la locura. Y siendo la locura el resultado de la ignorancia. No sabemos si los psicólogos estarían muy de acuerdo con este planteamiento. Él sí. Porque él hablaba de que el ser humano tiene un principio que es inmortal, que incluso va más allá de una sola vida. Y que habla de una forma de locura que se da cuando el ser humano se aleja del bien, se aleja de su destino y entra a desvariar de alguna manera. Esa forma de desvariar continua termina degradando la propia psicología. Él, más o menos, yo creo que quiere decir esto. Pero luego dice que hay otra forma de locura, la del rapto de los dioses, el rapto teofánico, y distingue cuatro formas de locura, que en este caso no es una locura como de degradación de enfermedad, sino una locura superior. Habla de una locura cuando nos rapta el dios Apolo, una locura apolínea, es la locura de los adivinos. Nosotros entenderíamos esto de una manera distinta porque en nuestra cultura nosotros no tenemos oráculos abiertos, no es una cultura de línea mistérica, pero ellos sí tenían oráculos abiertos. Aún en nuestros días hay culturas que tienen oráculos abiertos. El budismo, por ejemplo, sigue teniendo. Para nosotros esto es un poco extraño de explicar y de entender, pero tampoco es tan extraño. Para ellos era muy fácil. El oráculo de Delfos era la institución más importante de toda Grecia. No se tomaba una decisión importante si no pasaba por el oráculo de Delfos. Y Apolo decía, sí, es conveniente hacerla o no es conveniente hacerla. No se entraba en guerra, no se tomaba una gran decisión si no pasaba por el oráculo. Dios tenía que dar su visto bueno, para ellos era importantísimo. Para nosotros esto, y para poder entender este rapto, esta especie de locura, diríamos que el adivino se ha vuelto loco, ¿no? Sí, cualquier 803 que ustedes llamen, no hace falta ser Platón para darse cuenta que la persona que te dice, bueno, tampoco está muy loca, porque en realidad busca algo, pero entendámoslo como lo entienden los japoneses, como una forma de satori, de comprensión superior, de rapto teofánico, de algo que nos pasa muy brevemente y nos pasa alguna vez en la vida, pero son esos clics que nos pasan en la vida y que nos permiten comprender algo que es universal. Antes hablamos de los poetas, pero le pasa a los científicos, le pasa a todo ser humano que busca algo que es bueno o bello o que es universal. La contemplación de todo eso tiene un algo de mistérico y nos hace entrar en una forma de locura. Nuestra cultura no lo propicia, es difícil de explicar y yo no voy a gastar más palabras en esto.
Habla también de una forma de locura dionisíaca. Está más comprensible. Es una locura de tipo místico. Los ritos de iniciación y los ritos de purificación. Se está loco cuando, o nosotros podríamos decir que una persona está loco cuando está fanatizada. En el buen sentido o en el mal sentido, pero cuando la religiosidad o su convencimiento superior le hace hacer cosas que a los mundos de los mortales lo haríamos. Renuncia a su vida para meterse en un monasterio o para llevar una vida, digamos, distinta. Podemos decir que es una forma de locura. Ha sido, de alguna manera, impactado por una realidad también superior, y eso es una forma de locura. Hay otra forma de locura que habla que son cuando uno es raptado por las musas, así que los poetas. Es la locura de los artistas. ¿Acaso no podemos decir que los artistas no tienen su ramalazo? Disculpese, un artista por aquí. Pero no me digan que en ese momento de vivir uno no tiene cosas y gestos que, oye, está un poco loco, es una excentricidad, pero es un artista. Se le perdona porque es un artista. En su grado de percepción, en su inspiración, es posible que tenga ese grado, digamos, de locura. También, recuerden la palabra poesía, poiesis, una de las musas, una de las digamos, de la energía de esta musa, que debería hablarnos de la producción. Es aquello que nos embarga cuando estamos metidos haciendo algo nuevo. ¿Qué es lo que le pasa a un investigador que no ve la hora de comer, no ve la hora de dormir, que se vuelve monotemático en su tema? Y es una forma de locura porque está intentando descubrir o hacer algo. Eso es una forma de locura. Y una locura superior, un delirio, tal y como lo plantea Platón. No es una enfermedad, es una pasión, lo que diría Giordano Bruno, una pasión del alma que nos lleva a vivir una realidad superior. Y por último, nos habla de la locura del Eros y Afrodita, es decir, la locura del alma. No me digan también que los enamorados no se les va un poco la pinza, ¿no? Cuando están... Esto es normal, es lógico, todo el mundo lo entiende, es que están enamorados, pueden tener y pueden hacer locuras. Esta forma de locura, Platón dice que es propia de Eros y de Afrodita. Y aquí siempre vamos a ver que con Platón el amor tiene una doble vertiente, Eros y Afrodita. Eros siempre está relacionado, suele estar relacionado con una forma de amor físico, sexual o sensual, de instintivo, mientras que Afrodita, como diosa del amor, en lo celeste, de alguna manera, es capaz de amar lo universal, el alma de la otra persona, lo que es bello, lo que es bueno. Habla también Platón, en otra de sus obras, de que en realidad el amor es una fuerza primigenia de la naturaleza. Esto es difícil de entender. Pero por amor, dice Platón, el universo se crea y se mantiene. La fuerza que une las cosas en el universo es una fuerza de amor. Esto es interesante. Porque lo que une en el universo está dotado de amor. Esto es bonito de entender. Pero fundamentalmente es en el banquete donde vamos a ver el aspecto que yo quería resaltar en esta charla de él. El banquete es un libro excepcional, muy ameno de leer. Incluso si lo han leído hace tiempo, les invito a volver a leerlo, siempre se aprenden cosas nuevas con todos los libros de Platón, pero con esto también. Y nos habla precisamente de un simposio, nos habla de un acto social muy común en la antigua Grecia, donde el anfitrión lo que hacía era invitar a alguien por algún pretexto y se ponía sobre la mesa pues unas viandas para comer en la primera parte y luego una segunda parte que siempre iba amenizada con algo, alguna danza, alguna poesía, una flauta, algún número artístico, o también se dedicaban a un acto de educación, una paideia, una especie de diálogo en el cual todos los comensales trataban de hacer
una especie, digamos, de exposición de alguna idea. En este caso, el banquete está dedicado precisamente, o lo propicia Agatón, que ha sido recientemente premiado por un concurso poético, y como gran poeta, pues da una fiesta o da un banquete, invita a los comensales y quiere dedicar la segunda parte del banquete a hacer un panegírico del amor. Porque dice que se han hecho muchas cosas, pero el amor que es tan presente en la vida no se le había hecho ningún homenaje. Hay que hacer un homenaje al amor. Y todo el mundo consciente. Sabéis que en el banquete se establecía todo, hasta la manera de beber. O sea, cuántas partes de agua se iban a mezclar con el vino depende de la conversación. Puede ser una conversación muy pesada, entonces se le ponía mucha agua para rebajar el vino. Si era un banquete más orgiástico, pues a lo mejor no se le rebajaba nada y hacía falta, ¿no? En este caso se dan cita varios personajes. Los personajes son tremendamente curiosos, muy bien escogidos precisamente por el autor. Agatón, Aristófanes, Pausanias, Erisímaco, Fedro, Alcibíades y, por supuesto, Sócrates. Hay más, Polodoro, no sé, Quintos, otros personajes, pero son fundamentalmente estos los que van a hacer una intervención. Y es curioso que están expuestos en el libro de una manera ordenada. Cada uno tiene su propia tipología. Fedro es ese personaje, ese joven, impetuoso, entusiasmado, que ve en el amor lo más grande, lo más importante. Es capaz de tener un amor, un concepto del amor que no es vulgar, porque Fedro está formado en la filosofía, pero no completo, evidentemente, y además es el primero en hablar. Pausanias tampoco, es otro personaje, Erisímaco, un médico que trata de poner su propia teoría y su saber médico, digamos, en el mundo del amor, y hace del amor algo que no es exclusivamente algo de los seres humanos. El amor está en toda la naturaleza, se da en el reino animal, en el vegetal, se da en los planetas, se da en todo, es universal. Se da el personaje de Agatón, un gran poeta, es el último en hablar. Aristófanes, que habla precisamente de una manera un tanto enigmática, es un cómico. Ustedes sabrán que Aristófanes, pasado este tiempo, lo saben muy bien, pero Aristófanes terminó burlándose haciendo Las nubes y algunas otras obras en las que se utilizaba la figura de Sócrates. Se supone que aquí todavía no había llegado hasta este momento. Aristófanes habla como cómico y como gran artista, habla de un mito antropológico de difícil, digamos, comprensión, de cómo nos vendrían a explicar las distintas formas de amor. Es un poco complicado, no voy a meter en él, pero es una cosa curiosa. Finalmente habíamos dicho que Agatón parece ser el discurso más bello, es el gran poeta, acaba de ser premiado, es el penúltimo en hablar, y habla de que el amor es un gran Dios, es el más feliz, el más importante de todos los dioses, porque es el que más presente está en el ser humano, y busca precisamente aquello que es la complementariedad. O sea, el amor se da, había dicho Pausanias, entre los contrarios, y él dice que no, que también se da entre los comunes, pero de uno y otro, los dos ponentes coinciden en que la búsqueda del amor es precisamente la unión, o sea, llegar al sentido de completura, de unificación de las almas de los seres humanos. A todo esto, a Sócrates le toca hablar. Como siempre, sorprende su planteamiento cuando él dice que se siente mal porque él no entendía lo que habían dicho, o no compartía lo que habían dicho los anteriores ponentes. Él no entiende el amor como entienden los demás. Él no cree que el amor sea un Dios. Entendemos que Dios, para los griegos y adaptado a nuestro punto de vista, es una fuerza de la naturaleza, una fuerza superior. Y Platón dice que no llega a la categoría de Dios. No. Hace algunos razonamientos que son curiosos de recrear. Se pone frente a Platón y le dice: si uno es hermano de algo. Claro, los hermanos, si no tienes hermanos o hermanas. Y si no es padre, porque eres padre, porque tienes hijos. Y si eres hijo, porque tienes padres. Y el amor, ¿es amor hacia algo o es amor en sí mismo?
Él plantea que el amor no es un Dios, porque el amor lo que busca es la belleza, lo había dicho Platón. Y si busca la belleza, ¿por qué no la posee? Por lo tanto, no puede haber un Dios que no tenga belleza. Y si no tiene belleza, para los griegos no ha alcanzado el bien, porque la belleza y el bien para ellos es una y la misma cosa. No puede haber belleza si no hay precisamente un bien detrás de esa belleza. El concepto dentro de Platón de los arquetipos es de estar perfectamente unidos, y hablar de belleza es hablar del bien. La belleza en la manifestación es el reflejo precisamente de una ética y de una moral que va pareja a su propia representación. No entenderían la estética sin una ética. Por eso él dice que el amor no puede ser un Dios, porque busca aquello que no posee. Los comensales se quedan así como un poco de... Pero esto a mí me pasó lo mismo, y no es una idea mía, dice. Y es así como introduce el mito de Diótima. Diótima es un personaje que él dice que le ha instruido en los misterios del amor. Una sacerdotisa, una iniciada en los misterios del amor, que le cuenta su concepto del amor y que él utiliza a Diótima para poder expresarlo en el Evangelio. Dice que a él le había pasado lo mismo, y que él había preguntado a Diótima por qué no es un Dios. Si no es un Dios, si no tiene la belleza, es porque es feo y porque no es bueno. Pero le contesta, no. Una cosa es no tener la belleza y otra cosa es ser lo contrario. No es feo y no es malo, pero no es la belleza ni es el Dios. Es un intermedio. Y aquí es una de las ideas fundamentales de Platón. Para Platón, el amor es un intermedio, es un gran daimon, un demonio, pero no un demonio como lo entendemos nosotros, un intermediario entre los dioses y los hombres, entre los conceptos más metafísicos, más espirituales, más perfectos del mundo inteligible y nuestra vida, nuestra conducta. El amor es el camino, es la senda, es el medio que podemos utilizar los seres humanos para alcanzar una perfección. Y no solamente un camino, dice que es uno de los caminos o el camino más fácil para el ser humano, pero es un intermedio. Y esto es interesante. Para nosotros deberíamos preguntarnos si el amor en nuestra cultura es un medio o es un fin. Este es un aporte importante de Platón y que nos conviene reflexionar para ver la actualidad de las enseñanzas de Platón. En nuestra cultura, el 99% de nuestras películas terminan con fueron y se casaron, ¿cierto? Es decir, y alcanzaron la felicidad, porque es el fin y ahí se termina la historia y ahí hemos llegado. Es decir, el amor como un icono para nosotros representa el alcance de la felicidad. Nosotros relacionamos en encuestas de psicología, está perfectamente relacionado. ¿El amor es el medio o es la felicidad? Y además a nosotros se nos plantea como un sistema pasivo. En nuestra educación el amor se da o no se da, o te toca o no te toca. Y fundamentalmente en nuestra educación el amor es algo pasivo, no depende de nosotros. Si mi mujer es buena, yo seré feliz y habré alcanzado mejor. Si mi mujer es mala, que me toca mala, la toca mala. No puedo alcanzarla. Que esto pasa también al revés, ¿vale? Si mi hombre es bueno, si mi hombre es malo. Pero parece que no se puede trabajar con esto. O me toca o no me toca. No, es que soy enamoradizo o no soy enamoradizo. ¿Alcancé el amor o no lo alcancé? ¿Te viene o no te viene? Esto es una lotería. Platón jamás plantea estos temas así. El concepto de Platón hace que dependa exclusivamente de nuestra propia voluntad poder alcanzar ese amor, el amor platónico. Y esto es importante. Diótima viene hablando de que el amor es un medio, y el amor lo que tiende precisamente es hacia el bien
y hacia la belleza, pero fundamentalmente lo que busca es la inmortalidad. Esto es importantísimo. Busca la perpetuación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tampoco voy a darle demasiados vuelos metafísicos en la primera parte de este tema. Físicamente, es la procreación. No voy a explicar porque ustedes son mayorcitos y ya saben de qué estamos hablando, pero esto es una de las facetas del amor homosexual. La procreación de los cuerpos es como el amor se vale para que nosotros podamos alcanzar una inmortalidad, y esto funciona desde hace millones de años con una eficacia tremenda. ¿De acuerdo? Bueno, alguien está diciendo, no, yo en temas particulares no me voy a meter, pero como especie no funciona perfectamente bien. Pero Diótima dice, esto es solamente uno de los aspectos del amor y tal vez el menos importante, porque la procreación no solamente se da en el mundo físico, la procreación se puede dar en el mundo psicológico, y en el mundo psicológico la procreación es mucho más real y mucho más poderosa. Uno se puede perpetuar con sus obras. ¿Cuál es la obra de cada uno? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es vuestra vocación? Ese sueño que tenéis pendiente para poder realizar. Mirar si ese sueño no es un sueño de amor. Y escuchar lo que tiene que decir todavía Platón sobre este tema. ¿No es posible que sea un sueño de amor? Todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior que quisiéramos ser es un anhelo de completud. Y también la búsqueda de la inmortalidad. Y lo podemos hacer, porque el amor busca perpetuarse también psicológica y espiritualmente. Esa poesía que no hemos escrito, ese libro, ese gran sueño, esa gran experiencia de alma, eso nos permite perpetuarnos. Nuestra obra. Platón lo consigue, 2400 años, y sigue estando ahí, como si se hubiese muerto ayer. Y nosotros también podríamos hacerlo, nadie nos lo impide. Dice Diótima que esto no acaba aquí, que es necesario que el ser humano sea iniciado en los misterios del amor. Hay distintas formas dialécticas que nos permiten llegar desde un amor sencillo, vulgar, fácil, instintivo, hasta lo más elevado. Explica el proceso del amor y cómo surge entre los seres humanos por los cuerpos. Chico ve a chica que le hace tirín, chica ve a chico que le hace tirín. Dice, oye, mira, es guapita, es guapito, ¿no? Oye, me llama la atención. Y por ahí surge aquello que nosotros llamamos el amor. El amor surge por los cuerpos. Diótima dice que uno empieza en ese primer paso de la iniciación, pero debe dar un paso más. Ese siguiente paso es ver que la belleza de la persona no está en su cuerpo, sino su cuerpo participa del arquetipo de la belleza y va a participar durante un tiempo, durante otro tiempo no. A todos nos va a salir el pelo blanco, pues son así, son fallos de la materia, ¿no? Patas de gallo, cosas de ese tipo, ¿no? Y participaremos del arquetipo de la belleza durante cuánto tiempo. No es una belleza real, hay otra belleza real, que está en la conducta, está en la moral. ¿Quién es la persona que está con nosotros? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su belleza en los actos? ¿Cuál es su bien? La bondad que va en su interior. Y eso es un segundo paso en la iniciación del amor que la sacerdotisa le está contando a sorpresas. Y que nosotros debemos plantear, porque la belleza no es exclusivamente física. Pero el siguiente paso es poder entender que lo que nosotros apreciamos de bueno y de bello en la persona que comparte nuestra vida no es exclusivo de ella, es universal. Es poder entender la identidad humana a través de nuestra pareja, sí, y de la gente que queremos, sí. Pero es poder querer no solo a una persona, sino poder querer a la humanidad, a nuestra pareja. ¿Entendemos? No hace falta dejar de quererla. Pero es poder extender, o poder dar un paso más allá, mucho más sutil, y poder entender que la condición humana es condición humana para todo el mundo, más allá de que compartan
nuestra cercanía psicológica compartamos 4 paredes o una nómina, ¿entendéis esto? O una hipoteca, quería decir. Porque si no, el amor tiene los pasos bastante cortos. Y aún dice que esto no termina aquí, que cuando hemos visto que la identidad humana, que la belleza de la persona es universal, uno puede alcanzar, puede dar un paso más y entender que más allá de la ciencia, de las leyes universales, está la belleza en sí misma. Y esto no lo explica. Y como no lo explica Platón, yo tampoco lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque es inexplicable. Es ese grado de conocimiento y de contemplación que se da en algún momento. Es la idea del bien. Es el arquetipo en su fase más abstracta, que se ve de repente, después de un largo proceso de iniciación, de poder tener la virtud en su más alto grado de afianzamiento, y donde uno puede ver el amor en sí. Quien lo ha visto no lo puede explicar, y quien no lo ha podido, que no lo ha visto tampoco. Ninguno de nosotros hemos dejado de verlo en algún momento. En algún momento nosotros hemos podido captar el bien en sí, el amor en sí. Eso que nos une como identidad a toda la humanidad. Y eso precisamente es el amor. No sabía explicarlo, no voy a dedicar más tiempo. Y si no me entienden, tampoco se lo voy a poder explicar mejor porque yo tampoco lo entiendo. ¿De acuerdo? Por lo menos para poder explicarlo racionalmente. Pero es importante entender cómo toda esta exposición nos da una solución de continuidad, de ascenso y de evolución personal. Es interesante ver la relación que Platón hace entre el amor y la filosofía. Diótima le dice que el amor es el amor al conocimiento, es el amor a la justicia, es amor al saber. Filosofía es amor al conocimiento. No puede haber otra cosa que se le parezca más. Nosotros podríamos entender que esto del amor es un tema teórico de filósofos de hace 2000 años. Pero cuando un voluntario que está en cualquier ONG se plantea dar su tiempo, su energía, sus mejores sentimientos al mundo que le rodea, cuando ve una necesidad en el mundo en el que estamos y se plantea querer hacer algo por los demás, sin esperar nada a cambio, ¿cómo lo podemos llamar a esto? Díganme ustedes. Un acto. Es un acto de amor. No un amor que se queda en el mundo físico. Jamás un voluntario podrá explicar con todas las palabras del mundo por qué ayuda a los demás. Yo doy curso de voluntariado así de manera casi constante, y cuando hago la pregunta es porque me siento bien, porque esto es bueno, porque tal, pero ninguna de las definiciones deja satisfecho a ningún voluntario, no lo deja de alguna manera completo. No podemos expresar aquello que está en nosotros mismos. Podríamos pensar que nuestro mundo es un mundo que no tiene nada que aprender con respecto al amor. Sin embargo, jamás hubieron tantos problemas de soledad, de incomunicación. Jamás hubieron tantos problemas de pareja. Tanto divorcio. No digo que esto sea ni bueno ni malo, pero de cosas que no funcionan en las relaciones humanas. Que teniendo como tenemos todas las universidades del mundo tanto acceso a la información, las relaciones humanas no han ido mejor en 2400 años. Se plantean por qué. ¿Por qué necesitamos volver otra vez a Platón? O a cualquiera que hable en estos términos. Pues tal vez nuestra cultura lo olvidó. Las necesidades de la vida diaria, nuestro sistema de vida, han rellenado el tiempo que los antiguos griegos dedicaban a precisamente el divino ocio. Pensar. Poder expresar el alma, lo que uno tiene en su interior, amar a los demás, con mayúsculas. Nuestra cultura yo creo que lo tiene medio olvidado. No va bien en otros temas. En algunos, no sé cuál, en algunos. Pero en este no.
Hemos pasado el siglo XX, que ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Estamos en el momento donde jamás hubo tantas desigualdades sociales. Y esto no se remedia, cada vez va peor. ¿Es esto falta de amor? Plantéenselo ustedes. Nosotros podemos pensar individualmente que no estamos felices con nuestra vida, que estoy estresado, que no encuentro ni media naranja, que en la vida me falta algo. Hagan un poco de todo de amor en ese sentido, hagan un poco de voluntariado. La gente a veces plantea cómo alguien es capaz de ayudar a los demás, de hacer este amor con mayúsculas, y la gente suele sentirse bien. Esto yo se lo recomiendo como terapia a cualquiera, como terapia no, porque voluntariado no es una terapia, pero como fórmula de conocimiento personal es bellísimo. Hagan el bien, ayuden al mundo que les rodea, se van a sentir bien, menos estresados, con mucha menos angustia existencial, con un sentido de coherencia en la vida. Y esto es precisamente lo que Platón plantea como la naturalidad, el equilibrio del ser humano. No hacerlo es lo que nos provoca el estrés, esa angustia existencial, ese vivir exclusivamente para nosotros. A alguna gente le parece sorprendente que alguien dedique su tiempo a los demás, cuando lo sorprendente debería ser no hacerlo. Por último, quería hablar de aquello que vulgarmente se nos plantea. Bueno, ¿y aquello del amor platónico? Me iban a preguntar y antes de que me lo pregunten me he adelantado. Está muy relacionado con lo que hemos visto. Es una idea de Marsilio Ficino, uno de los estudios que Marsilio Ficino hace sobre el platonismo, pero que sí, yo creo que se entendió mal. Nosotros entendemos eso del amor platónico como ese amor irrealizable, ese amor de alma que tenemos por otra persona, ese amor que no se puede consumar, ese amor imposible. Él eso lo dice. Eso sí que es absolutamente platónico, no es un amor imposible. El amor platónico, yo creo que bien entendido, es precisamente la fuerza de la naturaleza que hace posible lo imposible. Este es uno de los mensajes más bonitos y con los que me gustaría terminar, porque es precisamente esa fuerza que todo ser humano tiene en su interior y que gracias a ella hacemos cosas que para nosotros hubiesen sido imposibles. ¿Qué podemos hacer por un hermano, por un padre, por la persona amada, por un hijo? ¿Qué podemos hacer por un amigo? ¿Qué podemos hacer por nuestro propio sueño de realización personal? ¿Qué podemos llegar a hacer en un proyecto de voluntariado? Eso sería imposible sin